toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Paratebueno Estéreo 94.4, Onda del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras. lumacaestereo.com y Entérate Villavo. Noticias internacionales de la agencia española EFE, página web www.notillano.com. Hoy es martes 31 de marzo del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Proponen crear una oficina de control de precios, pesas y medidas. Los fogones comunitarios, acertada solución, señalan dirigentes sociales. Los casos de coronavirus en Colombia suben a 798 y las muertes a 14. Ejército colombiano y fundaciones ayudan a los más necesitados en cuarentena. Medios electrónicos para garantizar la seguridad jurídica y ampliación de términos en los procesos. Impugnan tutela de conjueces que ordena activación de la tarjeta profesional de Víctor Bravo. 4 personas capturadas por hurto de una vaca. 2 semanas de aumento de incubación del coronavirus obliga a permanecer en casa. Malos olores revelaron ubicación de una persona 5 días después de fallecida. Procuraduría sancionó con inhabilitación por 12 años a exalcalde de La Primavera, Luis Aldo Silva. Refuerzan vigilancia extramuros luego de enfrentamientos entre presos e IMPEC en la cárcel. Clara Rodríguez, nueva jueza en la jurisdicción administrativa del Meta. Cofren ofrece subsidio a quienes están sin trabajo y tienen por ley derecho a él. 7:03 minutos. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Mucha atención que a pocas horas de entrar en vigencia el cese al fuego, capturan a cabecilla del ELN. No cesa la especulación de los alimentos en medio de la cuarentena. Cayeron 4 ampones que sacrificaban reses en los potreros para robar la carne. En una semana se sancionaron 52 vehículos por no acatar la prohibición de la cuarentena. En Casanare sacaron a venezolanos de una vivienda por abusos con el dueño. Detenidos 3 hombres cuando sacaban ilegalmente un camión lleno de madera. Activan las busetas de Unillanos y transportarán personal de la salud. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Sebastián Correa. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:04 minutos. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta presentó impugnación contra la tutela resuelta por conjueces de la misma corporación y que contraría una decisión del superior funcional ordenando la activación de la tarjeta profesional del abogado Víctor Manuel Bravo Rodríguez. Como se informó, los conjueces Erwin Freddy Ordóñez de Valdés Bautista y Carlos José del Campo Machado también invalidaron las sentencias falladas en fechas diferentes y que concluyeron o excluyeron de la profesión a Bravo Rodríguez por falta a la ética.
De igual manera, el profesional en Derecho, Carlos Andrés Gómez García, también impugnó en representación de Marta Patricia Ramírez Bonilla, quien es la víctima del abogado sancionado. Ahora será el Consejo Superior de la Judicatura, en la capital de la República, el que actúe en segunda instancia y determine si confirma, revoca, modifica o anula la actuación de los conjueces frente a dicha tutela. Una oficina de control de precios, pesas y medidas sería productiva, opinaron líderes sociales y dirigentes gremiales. Recordaron los más veteranos que en 1956 el gobierno nacional expidió una norma en la cual cada empleado público quedaba investido de la categoría de inspector de precios, lo cual facultaba a este ciudadano a ejercer control y vigilancia y de esta manera evitar los actos de especulación. Lo malo, indicó uno de los proponentes, es que en este siglo XXI, donde existe tanta corrupción, estas personas se convierten en chantajistas de los comerciantes, lo cual no ocurría en esa época donde la honradez predominaba. De todas maneras, dejamos a consideración de los alcaldes, que entendemos tienen facultades para que examinen la inquietud y procedan, porque en algunos establecimientos están acaparando y especulando. 7 de la mañana, 6 minutos. En el nuevo año, el Noticiero del Llano amplía sus servicios informativos señalando los hechos de Villavicencio, El Meta, La Orinoquia y Colombia. Los servicios internacionales de la agencia española EFE, El Noticiero del Llano, un programa diferente para gente inteligente como usted. Noticiero del Llano, 59 años de constante, responsable y objetiva información. 7 de la mañana, 7 minutos. A disposición de un juez de garantías se encuentran 4 hombres para que resuelva de la imposición de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía por hurto calificado y agravado. Los sujetos fueron capturados en un taxi en la carretera del Amor en Villavicencio en una interceptación de la Policía de Vigilancia. Además de los ocupantes, fue decomisada las presas de una vaca que habían hurtado y sacrificado en un potrero particular, describió el ente persecutor en las diligencias preliminares. Del mismo modo, los agentes policiales incautaron los cuchillos con los que sacrificaron la res y que llevaban en el taxi. El hurto del animal ocurre en momentos en que está prohibido salir de casa y menos en grupo por las medidas excepcionales en prevención de un contagio de coronavirus. Los fogones comunitarios serían un eficiente servicio colectivo, señalaron dirigentes sociales que recibieron con agrado la propuesta del alcalde Felipe Harman, iniciativa que se pondría en práctica cuando haya cumplido los trámites y concertado las condiciones para ejecutar el programa. Consideran más práctico que a los sectores deprimidos lleguen los enviados por la alcaldía y la gobernación, establezcan la logística y entreguen los alimentos determinados en cada caso, sin necesidad que los habitantes del sector tengan que salir de sus hogares, lo cual evita la contaminación y establece orden, otorgándose lo indispensable a cada familia. John Jairo Rey, secretario privado de la alcaldía, dijo que la idea se viene madurando, destinando recursos y escogiendo las alternativas para concretar esos programas de beneficio colectivo. 7 de la mañana, 10 minutos. Los casos de coronavirus en Colombia subieron a 798 al confirmarse 96 nuevos contagios, el mayor crecimiento en un día, mientras que 4 fallecimientos aumentaron a 14 el total de muertes, informó el Ministerio de Salud. De los nuevos decesos, 2 ocurrieron en Cali, y son los de un hombre de 51 años y otro de entre 60 y 69. Los otros 2 fueron reportados en Neiva, en donde murió una mujer de la franja entre 60 y 69 años, y en Cartagena, donde falleció una adulta de 44. Del total de fallecidos, 5 casos han sido registrados en Bogotá, 4 en Cali, 3 en Cartagena, 1 en Santa Marta y 1 en Neiva. En cuanto a los nuevos contagios, más de la mitad fue diagnosticada en Bogotá,
con 56 enfermos, mientras que otros 13 fueron confirmados en el Valle del Cauca, 7 de ellos en Cali. También hubo un considerable incremento en Antioquia con 10 casos, 9 de los cuales están en Medellín, la capital regional, y uno más en Itagüí, que hace parte de su área metropolitana. El resto de casos están repartidos en los departamentos del Huila 5, Cundinamarca 4, Cartagena 3, y con uno aparecen norte de Santander, Boyacá, Caldas, Santa Marta y Barranquilla. Con esto, la capital colombiana aparece como la más afectada por el coronavirus, con 353 casos, seguida de los departamentos del Valle del Cauca 104, Antioquia 96, Bolívar 40, de los cuales 37 están en Cartagena. También hay un considerable número de infectados en Risaralda, 29, Cundinamarca 27, Atlántico 25, Huila 21, Quindío y norte de Santander, ambos con 16, y Caldas 15. El Ministerio de Salud informó además que el número de recuperados del COVID-19 subió a 15 y 13.005 casos sospechosos han sido descartados. De los 798 casos de coronavirus que hay en el país, 405 corresponden a personas que recientemente llegaron del exterior, 278 relacionados por contacto con un enfermo en Colombia y 115 están en estudio para establecer la cadena de transmisión. 7 de la mañana, 12 minutos en el Noticiero del Llano. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Cuando le pregunten qué emisora escucha, dígalo con claridad. Exitosa Estéreo 107.8 FM. Ah, y el Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Buenos días. El fútbol profesional colombiano está hecho una verdadera melodía. Cada uno de los dirigentes que se dicen deportivos buscan solamente amasar fortuna a costilla del sacrificio de la inmensa cantidad de jugadores, muchos de ellos que ganan menos del salario mínimo. Pero esto no lo conoce la afición, porque algunos de los cronistas deportivos prefieren tapar las cosas y no dar a conocer una realidad que se está viviendo y que no es precisamente desde ahora. Sin embargo, cabe destacar que hay una entidad, Acofulpro, la entidad que es la que orienta a los deportistas, concretamente a los futbolistas colombianos, para la defensa de sus caros intereses. Por ejemplo, podíamos citar el caso del Cúcuta Deportivo, donde el propietario de la misma hace lo que le da la gana con la afición. Una de las aficiones más reconocidas en Colombia por el apoyo permanente, perdiendo o ganando, del equipo de los Motilones. Los Jaguares tienen un comportamiento similar, ya que el dueño del equipo determinó sacar a todos los jugadores que no eran de su agrado y los puso prácticamente a aguantar hambre, violando la totalidad de las normas de carácter laboral establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, con el Puche González como director ejecutivo a la cabeza, ya puso en conocimiento del Ministerio del Trabajo
esta situación que realmente incomoda. Y mientras tanto el señor Vélez, el dueño también mayor y menor de la división mayor del fútbol colombiano, la famosa DIMAYOR, parece totalmente indiferente ante una situación de esta índole. Es decir, que lo que prima fundamentalmente es el dinero. Yo recuerdo, por ejemplo, la década del 50, donde había verdaderas luminarias del fútbol mundial. Futbolistas y porteros de la categoría del gran Julio Gaviria Chonto, de José Chamorro, de Vitatutas Criscuonas, un portero del Once Caldas del Manizales. En esa época creo que su origen era yugoslavo. De porteros como este que medía 2 metros y 7 centímetros, Walter Ormeño, jugaba en el Huracán con sede en Medellín. Porteros también de la categoría de Juan José Tulí, de Washington Barrios, de Amadeo Carrizo, que llegó posteriormente a Colombia, jugadores de la talla de Adolfo Pedernera, que jugó posteriormente en el Real Madrid, de Alfredo Esteban Di Stéfano del Real Madrid también, la famosa saeta rubia, de Néstor Raúl Rossi, de Tomasito Aves, de Viviano Zapiraín, de José Rodríguez, del Patemula Calonga, de José Camilo Ávalos en el Pereira, y de tantos elementos de talla mundial que desfilaron por los estadios de Colombia, a quienes se le pagaba un modesto salario, pero jugaban sudando la camiseta, con amor, con energía, con apasionamiento. Y los dueños de los equipos no buscaban sino específicamente satisfacer a la afición, una afición que concurría a los estadios con amor y mostraba orgullosa los colores de cada uno de sus equipos. Había uno llamado el Atlético Nacional, los llamaban de los puros criollos en esa época. Estaba otro que llamaba la Universidad, todos vestidos de blanco, con sede en la capital de la República, en Bogotá. Estaba el Huracán, el Globito lo llamaban, era también de Medellín. El Sporting, un equipo de la ciudad de Barranquilla. El Junior nació posteriormente, pero primeramente allí fue el Sporting. Y así sucesivamente, un Deportivo Cali que jugaba con enjundia y con carácter. Y todos y cada uno de ellos fueron decayendo porque la mafia, el narcotráfico y los politiqueros ahondaron en sus direcciones para ir poco a poco acabando con ese fútbol colombiano que fue gloria de nuestra patria. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales entonces tiene todo el derecho a reclamar, igualmente como lo viene haciendo, para que se dé oportunidad a los nuevos valores. Gentes, por ejemplo, del departamento del Meta, muchachos que tienen mucha capacidad, pero por no pertenecer a la rosca no pueden ingresar al fútbol profesional en Colombia. Bueno, cambiemos la temática. Se bajó del bulto de 80.000 millones de pesos el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Estos 80.000 millones de pesos son destinados para combatir esa enfermedad, esa pandemia que está azotando al mundo, ese virus que también lo tenemos en Colombia y que ha originado 798 positivos y 14 muertos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre.
Y ojalá que esto no siga progresando. Pero la única manera de hacerlo es si nosotros, como buenos hijos de Colombia, como buenos ciudadanos, nos abstenemos de irnos a la calle, de permanecer en el hogar, que es lo indispensable, porque lo contrario, la contaminación va a seguir, y este va a ser un problema mayúsculo para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque los centros asistenciales no van a dar abasto. Los médicos y las enfermeras, muchos de ellos trabajando 24 horas seguidas, no van a dar más, porque el esfuerzo hasta ahora realizado realmente es inaudito. A estos trabajadores de la salud debemos agradecerles. Ellos han realizado un excelente trabajo, pero también tienen derecho al descanso. Y aquí en Colombia no contamos con los suficientes elementos para hacer frente al coronavirus. De tal manera que nosotros tenemos que tener a partir de la fecha un mejor comportamiento, tal como lo ha señalado en Villavicencio el alcalde Felipe Harman, tal como lo ha señalado en el departamento del Meta el gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Si nosotros no nos proponemos a disciplinarnos, si no nos comprometemos a estar en casa, a cumplir con la reglamentación existente, con los consejos dados por los científicos y por las directrices trazadas por el señor presidente de la República, nos vamos a enfermar todos y nos vamos a morir muchos. El que se va, pero el dolor para la familia, el sufrimiento y toda esta estela de problemas que se derivan si esta enfermedad continúa y si este proceso de aislamiento se mantiene seguramente durante 3, 4, 5 o 6 meses. Ahí va a ser peor para todos, porque no vamos a tener ni dinero para comprar ni alimentos para consumir. El noticiero del llano, aquí vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. 7 de la mañana, 22 minutos en el noticiero del llano. En el noticiero del llano, la reflexión del día. Un profesor cargaba una botella de agua y le preguntó a sus alumnos cuánto pensaban que pesaba la botella de agua. Uno dijo 500 gramos, otro dijo 600. Finalmente uno gritó 800. Bueno, el profesor dijo, la verdad es que no sabemos cuánto pesa hasta que la pesemos. Después les dijo, ¿qué pasaría si yo sostengo la botella por unos minutos? ¿Qué creen que pasaría? Uno le dijo, nada. Dijo, ¿qué pasaría si la sostengo por un par de horas? Un alumno dijo, bueno, le va a doler el brazo. Dijo, ¿qué tal si la sostengo por 24 horas? Y un estudiante dijo, bueno, tu brazo estuviera prácticamente paralizado y estuviera usted en extremo dolor. El profesor les dijo, quiero que noten que el peso de la botella nunca cambió. Lo único que cambió fue el tiempo que yo la sostuve. Y la lección a los estudiantes era que esta botella representa nuestros retos, nuestros problemas, nuestras ansiedades y dolores de la vida. Y entre más tiempo sostengo eso, más dolor nos puede causar. En la Biblia, en Mateo 18, un hombre fue perdonado de una deuda que él no podía pagar. Saliendo de la presencia del rey que le perdonó de un amigo que le debía una cantidad de dinero que sí se podía pagar. Agarra al amigo como del pescuezo y no lo suelta hasta el punto donde lo echa a la cárcel. El rey le llama de regreso y lo entrega a este hombre a su propio sufrimiento. Él sufrió, no por lo que el otro le debía, sino por su propia decisión de no soltar algo dañino a su propia vida. Cuando tú sostienes esa envidia, ese enojo, tú creas tu propia cárcel, porque nosotros mismos cargamos una ansiedad que no deberíamos estar cargando, un peso que Dios quiere que nosotros soltemos.
Nosotros somos perdonados y el anhelo de nuestro Padre es que nosotros perdonemos como Él nos perdonó a nosotros. El perdón no excusa las acciones de los otros, pero me abre espacio para que Dios nos pueda sanar. Lo que pasó, pasó. Y si es un verdadero dolor, pero lo hemos hecho peor por sostenerlo así como la botella de agua. Perdón y dejar ir es la habilidad de poder subir sobre las circunstancias y los dolores y las heridas de la vida que han sido causadas por otros. En nuestra vida será una de las habilidades más importantes porque necesitamos aprender a aceptar disculpas que en sí nunca se nos van a dar. Nunca arreglas tu vida quebrantando la vida de otros. La amargura es como tragarte tu propio veneno y esperando que el otro muera. Cuando reconozco que sostener estas emociones negativas en sí no está hiriendo al otro, sino envenenándome a mí. Cuando dejamos ir es cuando abrimos el espacio que Dios necesita para sanar lo que no se ha sanado. El perdón no excusa las acciones de los otros, pero me abre espacio para que yo pueda sanar. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. Será de intensidad por aumento de incubación del coronavirus, por lo cual es necesario que las personas permanezcan aisladas en sus residencias. Según los expertos en salud, el virus está en los picos más altos y el contagio puede ser más rápido. Por tal razón, las autoridades consideran que la restricción de la libre locomoción debe prolongarse hasta el 13 de abril y eso dependiendo del comportamiento del síndrome de respiratorio agudo COVID-19. 7:27 minutos. Ferglad le ofrece en Guaycarí 3 torres de 17 pisos en conjunto cerrado con ascensor. Cómodos apartamentos en obra gris, 3 alcobas, parqueaderos comunales, áreas comunes situados en la vía Catama, entrada por Tiendas Olímpica, atrás de Camino Real. Interés social. Para mayor información, en el local 16 de Villacentro o llamando al 672-6767. Más información a las 7:28 minutos. El Ejército y un grupo de voluntarios de la Fundación Fuerza Verde Colombia entregaron dotaciones de alimentos a familias vulnerables de Soacha, afectadas por la cuarentena declarada en el país hasta el 13 de abril. Trabajamos con el Ejército y tenemos programas específicos dirigidos a la población joven y entregamos alimentos que recibimos como donación para familias de varias comunas, dijo AF Luz Ester Restrepo de la Fundación Fuerza Verde Colombia. Desde cuando comenzó la cuarentena el pasado 25 de marzo, los militares también han ayudado a adecuar instalaciones médicas, hospitales de campaña y alojamientos de aislamiento, así como fabricado mascarillas y entregado mercados para las poblaciones más vulnerables, entre ellas los migrantes venezolanos. Una venezolana dijo que vive en arriendo, tienen niños, pero no pueden salir a trabajar. Estos días he pasado hambre, dijo la venezolana. Según la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número de venezolanos que ha abandonado su país a raíz de la crisis ha superado los 4 millones, de los cuales más de 1,4 millones están en Colombia. 7:29 minutos. Atención, Óscar Gálvez Mateus, quien ejercía desde el año 2015 como gerente del hospital de Villavicencio, determinó no aceptar el cargo que le ofreció el gobernador Juan Guillermo Zuluaga y en consecuencia dijo que continuaba trabajando en la Superintendencia de Salud, pero que ya estaba cansado de estar en la capital del departamento del Meta, especialmente por indicaciones que se le han hecho, dicen algunos de sus detractores. Es de anotar que Marjorie Díaz va a ser designada, tal vez que interinamente,
en el curso de los próximos días por el gobernador del departamento para que asuma la gerencia del hospital de esta capital. De otra parte, el gobierno municipal, en la S municipal concretamente, fue designado el doctor Francisco Suárez como director de esa entidad y como subdirectora Diana Sandoval. Residentes en algunos sectores catalogados como estrato 3 han manifestado al Noticiero del Llano que pidamos por este conducto a la alcaldía y a la gobernación el que se les auxilie, porque, por ejemplo, dicen ellos, en el barrio Santa Elena hay muchos habitantes que aparecen en el estrato 3, pero infortunadamente ganan en el día para comer y no tienen otra forma de trabajar. Y como quiera, que ya llevan varios días sin poderlo hacer, en sus hogares, sus familias están pasando necesidades. Que ojalá tuvieran en cuenta a muchos de los habitantes de Villavicencio que están matriculados en el estrato 3, pero que también afrontan serias dificultades, y ellos piden que se les incluya, aunque sea con un mercado, porque la situación cada día se torna mucho más difícil. El Noticiero del Llano. Este es el Noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Parate Bueno Estéreo 94.4, Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo, servicios internacionales de la agencia española F. Página web www.notillano.com. 7:31 minutos. Atención, Puerto Rondón. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, con el apoyo de la Fuerza Naval de Oriente y la policía, dieron captura en la vereda Normandía a un sujeto conocido con el alias del Veterano, cabecilla de las redes de apoyo del ELN. La detención se produce a pocas horas de iniciar un cese al fuego decretado por ese grupo armado ilegal. El sujeto estaba en un campamento transitorio con capacidad para 15 personas, donde además se incautaron pistolas, proveedores y diferentes cartuchos para la misma. El sujeto capturado fue puesto a disposición de las autoridades. Atención, Villavicencio. Pese a los anuncios de la Superintendencia de Industria y Comercio y las autoridades locales, en el Meta se observa especulación en los precios de los alimentos. Se dijo que hasta los huevos que proceden de Cundinamarca, que tenían un valor por unidad de 300 pesos, ahora se venden a 700 pesos. Otros productos de consumo diario, según las denuncias, también figuran con precios especulativos. Las autoridades, ante las denuncias de la comunidad, adelantan operativos de visita y control de los establecimientos comerciales de venta y alimentos, víveres de primera necesidad, con el fin de evitar la especulación de los precios. Con esta alza desmedida en el precio de este alimento, se está afectando a muchas familias llaneras que consumen como principal proteína este alimento de la canasta familiar y que llega principalmente de Cundinamarca y Boyacá, dijo Andrea Liscano, secretaria de Gobierno de Villavicencio. 7 de la mañana, 34 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. El cartel de la toga estalló con conversaciones que la agencia estadounidense DEA reveló entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, y su mano derecha, el abogado Leonardo Pinilla. Lo que no sabían sus interlocutores, que hablaron a rienda suelta de sobornos y favores judiciales en la Corte Suprema de Justicia, es que Lyons estaba colaborando con la justicia de Estados Unidos. Por estos hechos, Pinilla tenía un proceso pendiente en Colombia, pero este 30 de marzo fue condenado. Aunque ya había sido condenado en Estados Unidos por lavado de activos, Pinilla tenía pendiente en Colombia responder por su rol en el entramado de sobornos que ya salpica a exmagistrados, abogados y exfiscales, entre otros. Por eso, tras cumplir su pena en el país norteamericano, fue deportado y recapturado por la justicia de nuestro país en mayo del año pasado, cuando
cuando ya tenía negociado un principio de oportunidad con la Fiscalía. Fue con base en ese principio de oportunidad que este lunes el juez 47 penal de conocimiento de Bogotá lo condenó a 4 años de prisión. La audiencia se realizó de manera virtual por la pandemia del coronavirus que tiene cerrada la atención presencial en los juzgados, pero con ella se sella finalmente la colaboración de Pinilla en todas las pesquisas que adelanta el ente investigador por el cartel de la toga. Información para el noticiero del Llano. Interpol advierte de personas con intención de contagiar a otras. La Organización Policíaca Internacional también advirtió que se ha dejado al descubierto un aumento de productos médicos falsos en el mercado. Interpol alertó sobre una variedad de prácticas criminales que se han detectado en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, informe que reposa en las autoridades colombianas para su análisis. El documento consta de 22 páginas, entrega lineamientos a la fuerza pública de los más de 190 países afiliados a Interpol para el manejo y contención de la enfermedad del COVID-19. Ha dejado al descubierto un aumento de productos médicos falsos en el mercado, tales como mascarillas quirúrgicas desechables, desinfectante para manos, medicamentos antivirales, fármacos contra la malaria, vacunas y test de detección del virus, dice el documento. Información para el noticiero de Llano. La oposición pide a Minhacienda cuentas sobre medidas económicas del coronavirus. A través de un cuestionario con 17 preguntas, voceros de las comisiones económicas de los partidos de oposición del Congreso pidieron al Gobierno Nacional información sobre los impactos económicos y financieros producto de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus en el país. Noticiero de Llano informa: queremos meter a la gente a la cárcel por todo y después nos quejamos del hacinamiento, dice el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Exprocurador y exministro de Justicia habló sobre los desafíos del sistema judicial en los tiempos del coronavirus. Afirma que se deben descongestionar las cárceles antes de que se conviertan en epicentro de contagio. Alfonso Gómez Méndez: con los anuncios hechos para la rama judicial pasa lo mismo que con muchas de las medidas que se pretende implementar en otros campos. Suenan muy bien en teoría, pero es muy difícil ejecutarlas en la práctica. No es la primera vez que se habla de la necesidad de digitalizar la justicia. La Procuraduría ya venía trabajando en un proyecto en esa dirección, pero definitivamente esto no se logra de la noche a la mañana. Alfonso Gómez Méndez dice: en este país llevar las cosas del papel a la realidad siempre ha tomado mucho tiempo. Por ejemplo, la oralidad se estableció por primera vez en 1946 en el gobierno de Ospina Pérez para el procedimiento laboral, luego en 2002 para el procedimiento penal. Sin embargo, con el sistema acusatorio vemos que muchos de los procesos en la Fiscalía siguen siendo escritos, pesados y largos. Esta crisis puede ser una oportunidad para que en verdad se implante la digitalización que ya estaba prevista en la ley antes de la llegada del coronavirus. Pasó así la información para el noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 22 minutos para las 8 en el noticiero del Llano. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31-3771, piso séptimo, edificio Centauros. También en la droguería Doña Ligia, en la calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. 21 minutos para las 8 en el noticiero del Llano. La noticia insólita, aquí en el noticiero del Llano, decano del periodismo llanero. Proviene la noticia insólita de Tailandia. El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X, ha vuelto a dar la nota al reservar completo el gran hotel Sonnenbiki en el resort alpino alemán de Garmisch para pasar la cuarentena junto a su harén de 20 mujeres y prevenir el contagio con el COVID-19. El monarca tailandés de 67 años no solo se recluyó con sus 20 concubinas, sino con numerosas sirvientes, según reveló el diario alemán Bild. Lo pudo hacer gracias a que el hotel consiguió un permiso del Consejo Distrital para alojar a la delegación asiática en medio de las restricciones que rigen por la pandemia para la actividad hotelera.
La noticia fue recibida con indignación por miles de tailandeses, aunque la ley del país impone penas de hasta 15 años de prisión para quien critique o insulte al monarca. El hashtag numeral ¿Por qué necesitamos un rey? Se volvió tendencia con más de 1 millón de tweets en las últimas 24 horas. Hasta ayer Tailandia sumaba 1.524 infectados por el COVID-19 y 5 muertos. El rey no se muestra en su país desde febrero. Un activista opositor ha denunciado en Facebook que en las últimas semanas ha estado viajando a varios destinos entre Suiza y Alemania. Rama X llegó al trono en 2016, luego de la muerte de su padre Bhumibol, que reinó 70 años con mucha reserva y sin salir de su país durante décadas. Desde entonces, las intrigas, purgas y escándalos han dominado el Palacio Real. Rama está casado, pero se muestra abiertamente con sus amantes. Con una de ellas desarrolló un vínculo especial y fue más allá. Quiso que viviera oficialmente con él y con su esposa. 7 de la mañana, 41 minutos en el Noticiero del Llano. Y mucha atención que 3 nuevos casos de coronavirus han sido confirmados en el departamento del Meta, y sobre este tema así se refiere el gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Buenos días para todos. Quiero informarles que anoche, cerca de la medianoche, nos llegaron 3 pruebas más. Las 3 pruebas han salido positivas. Son 3 mujeres de edades entre 29 y 31 años. O sea que ya sumamos 11 casos en el departamento del Meta. Necesitamos su apoyo y su ayuda. Por favor, sígase cuidando. Quédese en la casa. 7 de la mañana, 42 minutos. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. A renovar. Empresarios, comerciantes, les quiero comunicar: la innovación y emprendimiento los debemos fomentar. La matrícula mercantil tenemos que renovar, y así estando legalmente una sanción evitar. Construyendo economía de una manera legal, hasta el 31 de marzo es el plazo a renovar. A renovar. La matrícula mercantil. A renovar. No se les vaya a olvidar. Cámara de Comercio de Villavicencio. A renovar. De los comerciantes para los comerciantes. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. 7 de la mañana, 44 minutos. Por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato que tenía por objeto los servicios de artistas para el Festival Internacional y Reinado Folclórico El Curito, la Procuraduría Regional del Bichada sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad por 12 años al entonces alcalde de La Primavera, Luis Aldo Silva Pérez. El valor del contrato era de 370 millones de pesos y debió convocarse a licitación pública a fin de que otras personas presentaran sus ofertas para escoger la más conveniente, señala el Ministerio Público. El mandatario cercenó la oportunidad de otros oferentes, ya que el contrato lo adjudicó de manera directa a un amigo. Por los hechos también fueron sancionados a 10 años de inhabilidad el secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Mostacilla Carabalí, y la secretaria de Desarrollo Social, Laura Solange Calderón Hernández. Fuertes olores que salían de una habitación en una casa de inclinato en el barrio El Triunfo, en Villavicencio, revelaron el estado de descomposición de un adulto mayor.
Los demás ocupantes del inmueble en principio creyeron que eran las bolsas de basura que expelían el fétido olor, pero cuando pasó el carro compactador continuó el desagradable ambiente. Empezaron a buscar y las moscas bajo la puerta de la habitación orientaron hacia el fondo, pero tuvieron que llamar a la propietaria de la vivienda para que abriera la puerta. Hacía 5 días había fallecido la persona por causas que ha de establecer el protocolo de necropsia practicado por forenses del Instituto de Medicina Legal. 15 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Villavicencio. Durante la primera semana de aislamiento, la Secretaría de Movilidad reportó que se han sorprendido a 52 conductores transitando por la ciudad sin respetar la reglamentación nacional del aislamiento preventivo obligatorio. Según reveló Eder Muñoz, jefe de la dependencia, se han realizado diferentes controles viales en puntos álgidos de la ciudad, como también dentro de los barrios para verificar quiénes no están exentos al decreto presidencial se estén quedando en casa, adicional a lo que hemos sancionado por la norma C14 del Código de Tránsito, que acarrea una multa de 438.900 pesos, se han inmovilizado también a 37 vehículos, en su gran mayoría motos, por esta misma infracción, afirmó el secretario. No se han presentado mayores índices de siniestralidad. En esta semana se han registrado 9 siniestros. En ellos, 4 personas han salido lesionadas levemente y nadie, afortunadamente, ha fallecido en las vías. Pero seguimos realizando controles, verificando documentación al respecto por las normas, sobre todo que se evite el exceso de velocidad, indicó el secretario. Yopal. Un grupo de venezolanos que había tomado en arriendo una vivienda en el barrio Villa del Sol fueron desalojados por la hija del propietario, al comprobar que amenazaban al anciano y no le pagaban el canon del arriendo. No hubo allanamiento o proceso de desalojo contra los venezolanos, sino un requerimiento por parte de la familia del abuelo propietario de la vivienda, quienes le pidieron a los venezolanos que se salieran de la casa, según el coronel Mario Durán, comandante de la policía. El oficial informó que los familiares del propietario se quejaron de que el adulto mayor de buena manera les arrendó. Sin embargo, luego mantenían bajo humillaciones, amenazas e intimidaciones y no le pagaban el arriendo, añadió el comandante operativo de la policía, que ante la situación algunos vecinos también llamaron a la policía para que se hicieran la debida intervención. Según el vecindario, los extranjeros convocaban a más gente de otros sectores a esa residencia para consumir alucinógenos, lo que había generado el malestar de la comunidad, que exigió al propietario de la vivienda que tomara cartas en el asunto. Fuente de Oro. Patrullas adscritas al modelo del cuadrante capturaron a 3 hombres al tiempo que incautaron 10 metros cúbicos de madera de procedencia ilícita y aprovechamiento ilegal de recursos naturales renovables. Los detenidos de 30, 34 y 37 años fueron sorprendidos en el sector conocido como Trocha 7 de la vereda Puerto Palma, cuando transportaban en un camión modelo 94 de color rojo la madera de diferente especie, evaluada en 2 millones de pesos. Los detenidos, la madera y el vehículo incautado fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía 26 local de Granada. 7 de la mañana, 49 minutos. Lo importante es el hecho, pero narrado con responsabilidad y objetividad. Noticiero del Llano, fundado el 2 de julio de 1961 por Jaime Pava y Arnulfo Sánchez. Fuimos los primeros y seguimos siendo los mejores. Noticiero del Llano, 58 años al aire, más de medio siglo de experiencia y con la confianza ciudadana. Con la conducción de Alcides Antonio Jauregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo, por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacasías en Puerto Gaitán, en Parate Bueno Estéreo Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. 11 minutos para las 8. Usando medios electrónicos se garantiza la seguridad jurídica para proteger los derechos de los usuarios y operadores. En consecuencia, habrá la continuidad en la prestación de servicios arbitrales y trámites de conciliación extrajudicial, arbitraje, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante. Asimismo, se amplían los términos de los procesos, 5 meses para los de conciliación y 8 para los de arbitraje. En los de insolvencia de persona natural no comerciante, se suspende el plazo de 2 meses para finalizarlo y se faculta al conciliador para que mediante decisión motivada suspenda dicho trámite con el fin de garantizar los derechos de los deudores y acreedores.
La norma establece además que las entidades públicas que prestan servicios de conciliación, así como los centros de conciliación y arbitraje, podrán habilitar direcciones electrónicas para el recibo de solicitudes y de cualquier documento relacionado con los procesos o trámites. También podrán enviar vía electrónica comunicaciones y notificaciones y adelantar virtualmente todo tipo de reuniones y audiencias en cualquier etapa del proceso. Según esta normativa, en caso de no contar con la tecnología suficiente para hacerlo, los operadores podrán celebrar convenios con otros centros o entidades para la realización e impulso de actuaciones, procesos y trámites. Igualmente, la norma determina que los tribunales arbitrales no podrán suspender las actuaciones ni los procesos a menos que exista la imposibilidad técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales señalados y una de las partes lo prorroga. 7 de la mañana, 50 minutos en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. Hola a todos los oyentes, iniciamos lo que son los momentos deportivos. Hola, a esta hora llueve acá en la ciudad de Villavicencio, en la parte alta, no se ve absolutamente nada. Se ve toda una bruma y se ve nublado el cielo de la ciudad, de la bella Villavicencio. A propósito de crisis, pues bien, nosotros hemos tenido la oportunidad de conseguir a alguien que nos va a acompañar en estos días, como es la Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Lo asesora financiera y tributariamente. Les recuerda que la presentación de la declaración de renta inicia en el mes de abril, a partir del día de mañana. Para todas las personas jurídicas, asesórese bien, no olvide que las nuevas fechas para los pagos fiscales ya se tienen aquí en la Consultoría Financiera y Empresarial SAS. No olvide que usted tiene que asesorarse financiera y tributariamente para todo lo que son los pagos para fiscales. Ubíquenos en Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Confíen. Ubique a la doctora Olga Patricia Márquez en el teléfono 322-3644-64. Los Juegos Olímpicos finalmente ya tienen nueva fecha para lo que va a ser el próximo año. Así ha llegado el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, al igual que el presidente del Japón. Las nuevas fechas de los Juegos que fueron suspendidos por la pandemia del coronavirus se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto del año 2021. Han manifestado también que los deportistas que ya tienen el derecho al cupo de todos los atletas ya calificados y los cupos ya asignados por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 permanecerán sin ningún tipo de cambio. El presidente del Comité Olímpico colombiano, el doctor Baltasar Medina, pues ha manifestado que está de acuerdo, que ellos habían votado para que se cambiara y se postergara al menos un año los Juegos Olímpicos y así se hicieron. Colombia aspira a llevar no menos de 140 deportistas a estos Juegos Olímpicos, superando el número que se realizó en Río de Janeiro hace 4 años. De momento Colombia tiene clasificados 29 y también se espera aumentar la cifra en lo que son los deportistas del Paralímpicos, que a propósito serán terminados los Juegos convencionales desde el 25 de agosto al 5 de septiembre. Serán también en las mismas sedes, en los mismos escenarios de Tokio. En el campo local, pues decir que sigue trabajando el Instituto Departamental, recogiendo todas las ayudas, el apoyo que dan los ciudadanos de bien de la ciudad de Villavicencio. Se sabe que esta semana, que ya lo dijimos el día de ayer, pero ya se están haciendo las gestiones para apoyar a algunos deportistas con algunos mercados, al igual que algunos técnicos que lo necesitan.
ha quedado también confirmado que de momento no se va a nombrar. La idea que era para que trabajaran por vías, por redes electrónicas, pues finalmente todo parece que no se va a poder lograr. Estaremos pendientes a ver qué sucede con estos nombramientos. Pues bien, señor, seguimos acá viendo la televisión, acompañando los diferentes eventos. A los amigos del ciclismo, por ejemplo, a esta hora están repitiendo el Tour de San Juan, allí donde el señor Fernando Gaviria ganó 3 etapas. Así también han venido pasando eventos importantes en los diferentes canales cerrados. Y no olvide hacer ejercicio, hágalo en su casa. Ahí lo puede hacer lentamente, pero lo puede hacer. Con Omar Augusto Guevara pasaron los momentos deportivos. La sala plena del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta nombró en provisionalidad a la abogada Clara Piedad Rodríguez Castillo como jueza en el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio. El nombramiento se produjo mediante resolución 22 del 16 de marzo, tras obtener el mayor puntaje a la convocatoria 1 realizada por esa corporación. La profesional universitaria procedente de Tunja se juramentó ante la presidencia del tribunal. El director administrativo de Cofren, Orlando Solano Novoa, invitó a personas que perdieron en su empleo a que se inscriban y participen del subsidio de desempleo. Los afectados pueden hacer la solicitud en el enlace institucional sercliente@cofren.co.co, teléfono 681-8320, call center 391-251-45. Así finaliza esta emisión del Noticiero de Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8 nuevamente el Noticiero de Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Parate Bueno Estéreo, Onda del Managasías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.